La línea que nadie ve es la que más sangre arrastra. En un mapa sin fronteras, una ruta invisible conecta la selva de Antioquia con los callejones de Miami. Nadie sabe cuántos aviones han cruzado, cuántos camiones han pasado, cuántos muertos han callado. Pero todos saben una cosa, la línea existe. Y esa línea tiene dueño. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón del cartel de Medellín, acaba de inaugurar su obra maestra logística, la línea fantasma. No aparece en radares. No deja rastro satelital. Solo fluye, como un fantasma, por aire, mar y tierra. En menos de 3 meses, esa línea mueve tanto polvo blanco que el dólar pierde sentido. 30 millones mensuales entran a sus manos sin que el gobierno estadounidense entienda siquiera por dónde. Pero todo cambia con un susurro. Un informante. Una voz que no debía hablar. Desde una cárcel en Florida, un expiloto del cartel canta más de lo que teme. Y su testimonio cae como una bomba sobre el escritorio del agente especial McLaren, jefe de la división antidrogas de la FBI. La línea fantasma deja de ser mito y pasa a ser prioridad nacional. Al otro lado del hemisferio, Escobar recibe la noticia con la calma de quien ha sido traicionado muchas veces. No grita. No dispara. Solo sonríe. Y dice, si alguien cree que puede cerrar mi línea, tendrá que aprender a caminar sobre los muertos. Así comienza una persecución donde los aviones no necesitan pistas, los enemigos no necesitan rostro, y el oro no necesita brillar. Porque esta vez, el oro viene en forma de polvo. Y quien intente tocarlo, también quedará cubierto de blanco. No todos los que caen, mueren. Algunos regresan para contar lo que no debían. La avioneta se desplomó sobre los cañaverales de La Guajira como una hoja quemada por el sol. Era un Cessna 210, modificado para cargar más y pesar menos. El motor izquierdo falló a la altura de las montañas, pero lo que realmente lo tiró no fue la mecánica, fue el miedo. Miguel el Zurdo Arévalo llevaba 5 años piloteando cargamentos para el cartel de Medellín. Había volado con las luces apagadas, con lluvia tropical, con el rugido de la DEA en la radio. Pero nunca había sentido lo que sintió esa noche. Algo iba mal. Alguien había hablado. Logró aterrizar con una sola ala, rompiendo la maleza y la lógica. El fuselaje quedó en ruinas, pero él salió vivo, y con los 200 kilos de oro blanco intactos. Los hombres de Pablo llegaron antes que la policía local, envolvieron el cargamento y lo sacaron en camiones como si fueran verduras. A Miguel lo subieron en silencio. No le preguntaron nada. No le dieron agua. Solo lo escoltaron hasta una finca escondida entre las palmas, donde lo esperaba alguien que no hablaba casi nunca, la sombra. Dime lo que no dijiste por radio, le susurró, sin levantar la voz. Miguel tragó saliva. Estaba sudando frío. Vi luces, en la pista. No eran nuestras. Y alguien más esperaba el cargamento. Ese alguien era lo que encendió las alarmas. No por la traición, esa era rutina en el negocio, sino por la precisión. Los enemigos no debían saber en qué momento exacto aterrizaba un avión que ni siquiera existía oficialmente. En Medellín, Escobar ya había recibido el informe antes de que Miguel abriera la boca. Estaba sentado con Gustavo Gaviria y Popeye, delineando nuevas rutas cuando la llamada llegó. Su gesto no cambió. Pero uno de sus dedos tamborileó sobre la mesa, una señal que solo los más cercanos entendían, el patrón estaba molesto. Quiero saber cuántos de nuestros pilotos tienen familiares presos en Estados Unidos, ordenó. Porque los que tienen miedo, también tienen precio. La caza había comenzado. Lo que nadie sabía era que el zurdo, al salvarse, había firmado su sentencia. A veces, vivir, es más peligroso que caer del cielo. Las traiciones más caras no se pagan con dinero. Se saldan con silencio, o con sangre. La noche en el Alto Magdalena estaba más oscura de lo habitual.
No por la luna, sino por las dudas. En una finca custodiada por hombres sin nombre y fusiles sin número de serie, Pablo Escobar estudiaba las rutas de la línea fantasma como si fueran un tablero de ajedrez. Cada pista clandestina, cada piloto, cada cargamento, todo había funcionado como un reloj suizo. Hasta ahora. El zurdo ya no estaba disponible para responder más preguntas. Fue encontrado en el río, sin lengua, sin ojos, con una carta en la mano. No se dice lo que no se debe saber. El mensaje era claro. El enemigo ya no espiaba desde lejos. Había entrado a la casa. Y lo más preocupante, sabía dónde mirar. Escobar reunió a su círculo más cercano. Gustavo Gaviria, el mexicano, Popeye, y un nuevo rostro, Ramiro Lagos, es militar, especialista en inteligencia, y desde hacía un año, asesor logístico del cartel. Tenía manos de oficinista pero ojos de francotirador. Muchos no confiaban en él. Pablo sí. Al menos hasta esa noche. Ramiro, dijo Escobar, cruzando los dedos como un cura en misa, necesito saber cuántos de nuestros mapas han sido copiados o vendidos. Ramiro no parpadeó. Ninguno, patrón. Todos los documentos están bajo llave. Solo usted, Gustavo y yo tenemos acceso. Escobar lo miró con la calma de un volcán antes de estallar. Entonces explícame esto. Sacó una fotografía. Era una imagen satelital, tomada por la DEA. Mostraba una pista de aterrizaje en Córdoba, utilizada solo 3 veces en todo el año. Una pista que ni siquiera estaba en los registros del cartel, pero sí en los del Pentágono. El silencio pesó como plomo. Ramiro tragó aire. Pero no dijo nada. ¿Quién más tiene tus llaves? Preguntó Popeye. Nadie. Eso quiere decir que el traidor eres tú. Ramiro no sacó un arma. No huyó. Solo se levantó, lentamente, y dijo. Entonces máteme. Pero asegúrese de buscar al verdadero topo después de enterrarme. Y se fue. Caminó por el pasillo como quien deja una cena incómoda. Escobar no lo detuvo. Sabía que los traidores nunca huyen al principio. Esperan a que confíes. Y luego te venden por partes. Esa misma semana, el FBI incautó un cargamento en Texas. 450 kilos. Etiquetado como café colombiano. Nadie fue arrestado. Nadie habló. Pero el documento de embarque llevaba un nombre escrito a mano, R. Lagos. En algunas playas no se nada, se entierra. Y lo que se entierra, siempre vuelve con las olas. Las olas de la costa de La Guajira rompían con una cadencia casi hipnótica. Pero esa noche, no había turistas, ni vendedores, ni pescadores. Solo camiones sin placas y hombres armados hasta los dientes descargando sacos que no contenían arena. Contenían promesas de muerte, paquetes de cocaína recién procesada, marcados con una llama roja, la marca secreta de la pureza total. El destino, Miami. El canal, la línea fantasma. Pero algo había cambiado. El coronel Barreto, del cartel de Cali, había enviado espías. Sabía que Pablo Escobar ya no dominaba el flujo de información como antes. Sabía que la línea era vulnerable. Y lo más importante, sabía que la playa que Escobar creía suya, ya no lo era. Esa madrugada, justo cuando el último paquete fue cargado en una lancha rápida, el cielo explotó con bengalas. Un rugido sordo emergió del bosque. No era el mar. Era un convoy de camionetas negras, con luces apagadas y ventanas blindadas. Detrás de ellas, un escuadrón híbrido de DEA y sicarios del cartel rival. Una alianza impensable, pero real. La caza había comenzado. Nos cayeron. Todos al agua. Gritó el jefe de seguridad de la operación, un excomando conocido como Fósforo. Los primeros disparos fueron como relámpagos secos. Sin aviso, sin pausa. La arena se tiñó de rojo,
Los paquetes se rompieron como papel, esparciendo oro blanco entre cuerpos caídos. Las lanchas escapaban a toda velocidad, pero no todas lo lograron. Un misil portátil, lanzado desde el bosque, impactó la embarcación principal. Las llamas iluminaron el mar como una hoguera de venganza. Pablo Escobar, en su finca a 800 kilómetros, vio todo desde un dron militar hackeado. Su cara no mostró emoción. Solo marcó un número. Gustavo, dile al mariachi que prepare el entierro. Pero no de los nuestros. Del traidor. Del otro lado de la línea, Gustavo entendió. Esa noche no habría funeral. Habría ejecución. Horas después, en una cabaña solitaria a pocos kilómetros de la playa, Ramiro Lagos despertó esposado a una silla. Frente a él, el mariachi afinaba su violín. No era música lo que saldría de ese instrumento. Era dolor. ¿Últimas palabras? Preguntó el sicario mientras desenfundaba una jeringa con cloroformo. Ramiro sonrió. Sí. Solo una. ¿Cuál? Texas. Y en ese instante, una bomba escondida en su bota explotó la cabaña desde adentro. Ramiro Lagos no era un topo cualquiera. Era una trampa con piernas. Y acababa de iniciar su contraofensiva. Algunos documentos no necesitan tinta. Solo sangre y alguien que no se atreva a olvidarlos. La noticia del atentado en la cabaña corrió como pólvora. El informe oficial hablaba de una explosión accidental en una propiedad abandonada, pero Pablo Escobar sabía que en su mundo nada era accidental. Si Ramiro Lagos había dejado atrás un cadáver carbonizado, también había dejado una señal, alguien más estaba escribiendo esta historia, y no usaba máquina de escribir, usaba cadáveres. Esa misma noche, Escobar ordenó un barrido completo de sus comunicaciones internas. Pero lo que encontraron no fue un error de seguridad, sino algo peor, un disco duro escondido dentro de una caja de cigarro sellada. La etiqueta decía F1, y su contenido era suficiente para destruir a medio cartel, al menos en papel. Dentro había mapas, coordenadas, nombres codificados, pagos secretos, pero lo más inquietante era una carpeta sin título. Al abrirla, solo un nombre parpadeaba, Proyecto Atlántico. Y debajo, una línea de texto, todo lo que no pudiste controlar, lo firmaste sin saberlo. Escobar golpeó la mesa con fuerza. Había visto muchas traiciones, muchas trampas, pero esto era diferente. Era como si alguien hubiera estado escribiendo la historia desde antes que él la viviera. Gustavo, ¿qué demonios es esto? Preguntó con los dientes apretados. No lo sé. Pero, hay una pista más. Este disco tiene un rastreador activo. En ese momento, a cientos de kilómetros en una oficina gris de Langley, Virginia, el analista de la CIA Mark Stanton observaba el punto rojo moverse en la pantalla. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo encontraron. Hora de la fase 2. Porque Proyecto Atlántico no era solo un archivo. Era una operación encubierta del gobierno de Estados Unidos con un solo propósito, crear una ruta falsa para rastrear los flujos de cocaína y eliminar, uno a uno, a los líderes de la red. Y el primero en la lista ya había muerto, en la cabaña. El segundo. Estaba viendo el archivo en ese instante. Pero Pablo no era un líder común. Decidió convertir esa trampa en una cacería. Esa misma madrugada, mandó a su equipo más confiable, 5 hombres apodados Los Sombra, entrenados para desaparecer en segundos y reaparecer solo cuando ya era tarde. Su misión, encontrar la fuente de la filtración. Y si era necesario, incendiar Washington con tal de cerrarle la boca. A la mañana siguiente, un vuelo privado aterrizó en las afueras de La Habana. Nadie sabía quién bajó, ni con quién se reunió. Pero 2 días después, una estación satelital de vigilancia en Key West fue hackeada. Y en sus pantallas apareció un solo mensaje. Este archivo no se borra. Se cobra. El patrón.
En ese momento, la CIA entendió que habían tocado algo que no podían destruir. Porque no se puede quemar un archivo si está escrito en las calles, con sangre. Las fronteras detienen cuerpos, pero nunca balas con destinatario. La frontera entre México y Estados Unidos era el teatro de guerra perfecto. Altos muros, sensores térmicos, helicópteros patrullando, todo un show mediático para la televisión norteamericana. Pero quienes movían toneladas de cocaína sabían una verdad más cruda: el muro solo servía para ocultar las verdaderas rutas, no para bloquearlas. Después del descubrimiento del Proyecto Atlántico, Pablo Escobar ya no confiaba en los cielos ni en las costas. Lo que antes era una operación logística ahora se convirtió en una guerra silenciosa entre inteligencia y supervivencia. Si el enemigo usaba mapas, él usaría pasillos sin nombre. Si el enemigo usaba satélites, él usaría túneles que no existían ni en los suspiros de los ingenieros. Y así nació el Pasaje del Sur, una red subterránea conectando una vieja bodega en Culiacán con un almacén en Tucson, Arizona. La diferencia era que esta vez, el túnel no transportaba solo cocaína, transportaba venganzas escritas con iniciales. Mientras tanto, la CIA y la DEA recibían informes falsos, cargamentos simulados, testigos muertos antes de hablar. Escobar había convertido el norte del continente en una obra de teatro con actores reales y sangre no simulada. Pero todo cambió el 12 de octubre de 1987. Un convoy de 4 camionetas blindadas atravesó el desierto de Sonora con dirección a la frontera. Cada vehículo cargaba una caja metálica, y cada caja contenía no drogas, sino documentos. Registros bancarios, grabaciones y contratos que vinculaban a empresarios estadounidenses con lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Pablo no solo quería traficar, ahora quería negociar con miedo. El trato era simple: los papeles a cambio de silencio. Si cruzaban, Escobar tendría poder sobre quienes jamás pensaron tener jefes. Si fallaban, las cajas debían ser destruidas en medio del desierto. Pero alguien habló. Un helicóptero militar apareció en el cielo, y el desierto se encendió como una tormenta. Balas de calibre 50 perforaban la noche mientras las camionetas zigzagueaban entre dunas. Uno de los conductores, apodado El Toro, gritaba por radio: «No es un operativo. Es una emboscada. Nos vendieron desde dentro». 3 hombres murieron en el fuego cruzado. 2 cajas fueron destruidas. Pero una sola caja logró cruzar. Horas después, en una oficina en Dallas, un senador estadounidense recibió un paquete sin remitente. Dentro, una foto Polaroid de una reunión privada, con Escobar sentado al fondo. El mensaje era claro: ningún muro detiene lo que ya respira en tu sala. Desde ese día, las operaciones contra Escobar dejaron de enfocarse solo en capturarlo. Ahora, querían borrarlo. No del mapa, del recuerdo. Porque un hombre con armas es peligroso. Pero un hombre con pruebas es inmortal. Cuando el mar huele a pólvora, no es la tormenta lo que viene, es el ajuste de cuentas. El 24 de noviembre de 1987, el Atlántico no era azul. Era blanco. No por la espuma de las olas, sino por los 2.000 kilos de cocaína flotando como restos de un imperio herido. Pablo Escobar lo sabía: si un producto era demasiado visible, se convertiría en un blanco. Pero si desaparecía por completo, se convertiría en una leyenda. Tras las filtraciones, las emboscadas y el asedio binacional, el patrón de Medellín activó la última carta de su ajedrez, la Operación Espejismo. Un plan maestro diseñado no para transportar droga, sino para hacer creer al mundo que la guerra ya había terminado. Un barco pesquero sin nombre zarpó desde Barranquilla con una tripulación improvisada y un único mensaje de radio cifrado: hágalo parecer accidente. Horas después, un incendio en alta mar atrajo la atención de los guardacostas estadounidenses. Lo que encontraron fue una escena diseñada con precisión quirúrgica.
Paquetes abiertos, cuerpos sin rostro y documentos falsificados vinculando la carga con un cartel mexicano extinto. La prensa explotó. Fin de una era, decían. Escobar pierde su mayor ruta, anunciaban. Pero lo que nadie supo es que esa carga ya estaba descontada desde hacía un mes. Lo importante no era el producto. Era el ruido. El humo. El disfraz. Mientras tanto, a 600 kilómetros de allí, otro barco más pequeño descargaba verdaderos maletines con efectivo, pasaportes diplomáticos falsos y contratos cifrados en una caleta invisible para los radares. La línea fantasma no había muerto. Solo había cambiado de piel. Esa misma noche, Pablo se encontraba en una finca en Valle del Cauca, rodeado de silencio. No hubo fiesta. No hubo brindis. Solo un proyector viejo y una grabación en bucle de Ronald Reagan declarando, no negociaremos con narcos. Pablo sonrió. Ya lo hiciste, gringo, solo que aún no lo sabes. El mito no era solo la cocaína. Era la habilidad de desaparecer sin irse, de perderlo todo y seguir mandando. El Atlántico se tiñó de blanco ese día, pero lo que flotaba no era solo droga. Era el símbolo de un hombre que entendió que en el narcotráfico, lo más valioso no es el oro, sino el relato. Y Escobar, hasta el final, fue el único que escribió su propia historia con sangre, fuego y polvo blanco. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.